Cuando hablamos de personas que están detrás de las medallas, auténticamente pensamos en familia o entrenadores. Sin embargo, los que sudan la camiseta también otorgan protagonismo a quienes cuidan de su integridad física y psíquica. Nuestro programa estará dedicado a un hombre considerado por decenas de atletas cubanos como un mago que cayó del cielo. A muchos les ha devuelto el sueño de retornar a los escenarios competitivos luego de serias lesiones. Otros han comprometido más su discurso y aseguran que algunas de sus medallas olímpicas llevan su nombre. Y como ese es el objetivo de nuestro espacio, al doctor Rodrigo Álvarez Cambras estaremos dedicando los minutos que siguen. Lo califican como un célebre cirujano ortopédico cubano. Lo cierto es que sus manos prodigiosas serán garantía para nuestros atletas en los disímiles certámenes deportivos a los que asistió. Así lo asegura uno de los más brillantes exponentes del atletismo cubano, Alberto Juan Torena, el único humano que ha podido coronarse en 400 y 800 metros en una misma cita olímpica, y en ello mucho tuvo que ver el doctor Álvarez Cambras. El récord del mundo, Juan Torena, ahí viene Juan Torena con el corazón, viene Juan Torena, con el corazón va a llegar en primer lugar, y Juan Torena va estando en primer lugar, medalla de oro para Juan Torena de Cuba. El profesor Álvarez Cambras en mi anatomía hizo maravillas. 2 neuromas de Morton en el 74 y en el 75, extirpado. Me querían extirpar el metatarso. Si me hubieran extirpado el metatarso, no hubiera sido corredor nunca, porque sin metatarso no se puede correr. Y Álvarez Cambras se dio cuenta con su sabiduría y con su experiencia de ese problema que yo tenía. Evitó que me extirparan el metatarso, que me pasaran tornillos y clavos y cosas y alambres. Y eso hizo posible el doblete olímpico del 1976 en Montreal. Pero no solamente eso, sino que en el 80 se me partió el tendón de Aquiles y él estaba en Moscú. Y Álvarez Cambras voló de Moscú a la República Democrática Alemana, a Berlín. Y con el doctor Jun Mitchell me operaron, pero fue Álvarez Cambras el fundamental. Interminable sería la lista de luminarias del deporte cubano salvadas por su magia. No solo el oro de María Caridad Colón en Moscú 80 tuvo su sello. Mireya Luis, Javier Sotomayor, Teófilo Stevenson, Iván Pedroso, Yarisley Silva, Mijaín López y tantos que han regalado glorias a nuestro país, sin dudas colocan sus medallas al pecho del doctor Rodrigo Álvarez Cambras. Te puedo decir, por ejemplo, de Mireya Luis vuelve al voleibol gracias a un RALCA, a un aparato que inventó el profesor Álvarez Cambras, y le hizo esa maniobra a Mireya Luis en el hombro. Ella tuvo una recuperación fabulosa, pero Stevenson, María Caridad Colón, tengo una anécdota con María Caridad Colón que quisiera contar aquí, que es muy importante. Yo fui el que sujetó a María Caridad antes de su lanzamiento en el año 1980. Álvarez Cambras la infiltró y le dijo: tira en el primer disparo, porque después la jabalina te va a caer cuando te comience el dolor de nuevo. Ella le bloqueó la columna. Y te va a caer en el pie, te va a caer en el tobillo, te va a caer en el dedo gordo, la jabalina. Y María Caridad hizo lo correcto. 68-40 en el primer lanzamiento, que eso es una distancia realmente que enloqueció al resto de las jabalineras. Eso fue lo que pasó en el año 1980, cuando Caridad Colón gana la primera medalla de oro, o sea, la primera latinoamericana que gana medalla de oro en unas Olimpiadas. María Caridad Colón Ruénes.
Le reconstruyó la pierna a Pipián, que casi había que amputarle la pierna a Pipián. Y Pipián volvió a montar bicicleta de nuevo. O sea que todos los que fuimos tratados por Álvarez Cambra volvimos al deporte en mejores condiciones, porque las lesiones que teníamos y que presentábamos realmente eran de difícil pronóstico e invalidaban la carrera de cada uno de nosotros. La lesión fue tan grave que se rompieron los músculos con los que se salta. Y en el mundo se corrió de que más nunca saltaba. Yo mismo cuando lo recibí me preocupó bastante, ¿no? Lo operamos, una buena rehabilitación, fue estoico en su tratamiento y muy cuidadoso. Y salió de ahí directamente a competir en Atenas, donde volvió a ganar el Campeonato Mundial bajo techo. Y Lázaro se lesiona corriendo, fue en realidad cuando llegó a Bajón el queche lo atravesó y las piernas prácticamente se invirtió, fue para el hospital. Ahí lo estaban operando el hijo mío y Tony Castro, en el hospital me llamaron, yo me incorporé a la operación y se logró reconstruir aquella pierna que parecía que era irreconstruible. Sin embargo, igualmente con estoicismo, con una rehabilitación enorme, logró volver a ser el gran Lázaro Vargas de siempre. Yo me acuerdo que Teófilo Stevenson también fue un paciente de Álvarez Cambra y realmente yo creo que el profe tiene muchos méritos en su carrera deportiva, no solamente en la traumatología deportiva, sino en su quehacer como guerrillero, como fidelista, y realmente es una persona como ser humano inconmensurable. Realmente yo le tengo mucho respeto y mucho cariño al profesor Rodrigo Álvarez Cambra, más conocido por Kiko. Hay un libro que se los recomiendo, tal como lo viví, un libro que narra las historias personales de Álvarez Cambra, y hay que realmente, ese libro yo se lo recomiendo a mucha gente, porque realmente ahí está la historia de Rodrigo Álvarez Cambra. Esta memoria yo la dedico a Fidel y al pueblo cubano, que con su sangre marcó el camino de la libertad. El Complejo Científico Ortopédico Internacional Fran País lleva su impronta y allí se convirtió en un reparador de sueños. Álvarez Cambra es la cabeza visible de esa ciencia. Eso hay que decirlo así, pero detrás de Álvarez Cambra hay un sistema, el sistema de salud deportivo cubano, la medicina deportiva nuestra, el psicólogo que muchas veces no está en el podio, compañeros que tienen un mérito inconmensurable también en esta tarea. Álvarez Cambra es el sumo pontífice para mí, de la modestia, de la sencillez, de la humildad, del quehacer revolucionario en el terreno del deporte. Fue el creador de la traumatología deportiva, a partir de una operación que se le hizo a Miguelina Cobian en el año, bueno, ¿quién recuerda el año? Es muy difícil recordar. Cuando comienzo a hacer el libro lo hago, entre otros deportistas, con María Caridad Colón, que había tenido un problema en la columna bastante grave, una lesión, y prácticamente no podía lanzar ese día. Le empieza a decirle al profesor que no podía tirarle a las jabalinas y dice, despreocúpate que eso lo vamos a resolver. Antes de, como una hora antes, el profesor en un local que había allí en México le pone una inyección y le dice, mira, tienes que tirar la jabalina en el primer lanzamiento, no vas a poder, en el segundo la jabalina te va a caer en los pies. Y eso mismo hace ella, tira la jabalina, coge más de 68 metros, gana la medalla de oro. Y por lo tanto me dice después ella a mí, es que eso fue para mí como el mago que cayó del cielo. Por eso es el nombre que yo le pongo al libro, que después aparece más de 30 deportistas cubanos, aparecen en este libro, donde están como Sotomayor, Juan Torena, Mijaín, es decir, son muchos los que hay en este libro representados que después de haber tenido esas lesiones y muchas fracturas, fueron y siguieron entrenando y se salvaron y fueron campeones mundiales, campeones olímpicos, centroamericanos, panamericanos. Sigue siendo el Hospital Fran País un hospital de punta, no solamente aquí en Cuba, sino en Latinoamérica. Y mientras iba al Fran País, veía
a muchos deportistas que estaban allí, que se habían salvado de los problemas graves que habían tenido de fracturas y otras situaciones. Y me dio la idea de hacer este libro. El Fran País se caracterizó por ser un hospital de punta, porque en los años, a principios del 70, Fidel vio que había algunos deportistas que se estaban perdiendo, como Miguelina Cobian, que había tenido alguna fractura, pero no podían volver a seguir en ejercicio físico. Y le dice a Álvarez Cambra que fuera un recorrido con varios funcionarios por diferentes países donde estuviera mejor la técnica de la traumatología. Y ahí ellos van a México, a Francia, a Japón, en la Unión Soviética, la RDA, es decir, en los lugares donde estaban de punta, y así se forma ahí el Instituto de Traumatología del Deporte en el Fran País. Como veo a estos deportistas, me da la idea de hacer este libro con aquellos que habían obtenido medallas después de haber sido tratados en el Fran País, con un equipo multidisciplinario que existe en el Fran País, todavía existe, como Liván, como Lara, como Heysel y otros muchos, como Gastón. Es decir, son muchos, que es un equipo multidisciplinario que son profesionales de punta. Hay gente que no se encarama en el podio, pero son imprescindibles. El que pone la valla en el estadio, la tía del comedor, el que te sirve la comida. O sea que hay que reconocer aquí que muchas personas no se encaraman en el podio, pero tienen mucho que ver con que tú puedas triunfar en el deporte. Es una cosa que realmente tiene un mérito tremendo. Pienso que muchas de las personas que tienen que ver con la medalla están presentes. El fisioterapeuta, yo hablo mucho de Julito Quintana, el fisioterapeuta mío, en esos años gloriosos del 76 que yo viví, porque Julito era el que me preparaba para el siguiente día, me recuperaba. Y eso tiene un mérito tremendo, un mérito extraordinario. Te acabo de hablar de Julito Quintana, te puedo hablar del doctor Mercadé, del doctor Arias. Realmente hay muchos doctores que tienen que ver con del doctor Candevá, por ejemplo. Acuérdate que siempre hay un equipo de trabajo detrás de cada medalla. O sea que yo respeto mucho a las personas que están detrás de la medalla. Y hasta aquí, queridos amigos, este breve viaje por el álbum que encierra parte de la historia que late tras cada medalla conquistada por el pecho victorioso de nuestros atletas. Los esperamos en nuestra próxima emisión para conocer más de esos anónimos héroes que con suma modestia son parte indisoluble de cada podio alcanzado y cuya historia perdura agazapada para la eternidad detrás de las medallas.